Muy buenos días a todos y a todas. En nombre de la Federación Internacional de Universidades Católicas, quisiera agradecerles el acompañarnos durante esta nueva charla de investigación que tendrá lugar en español. Hoy tenemos el inmenso honor de contar con la profesora doctora Rosa Aparicio Gómez, quien compartirá con nosotros el uso que hizo de las redes sociales en sus proyectos de investigación. Se tratará pues de una presentación basada en la experiencia de nuestra invitada, con ejemplos concretos que permitirán ilustrar dicho uso. El recurso a las redes sociales como metodología de investigación es una tendencia en alza, sobre todo a raíz de las numerosas redes sociales que han ido apareciendo estos últimos años y también del alcance cada vez mayor que han ido consiguiendo. Todo ello sin mencionar el interés que presentan estas redes en tiempos de pandemia, ¿verdad? En que muchos de nosotros podemos apenas desplazarnos. Dicho esto, el gran potencial que revisten las redes sociales como apoyo a la investigación sigue siendo poco aprovechado. Esperamos pues que la charla de hoy contribuya de alguna manera a animarlos a utilizar las redes para sus propias investigaciones o a diversificar su uso en caso de haber recurrido ya a ellas. En relación con nuestra invitada de hoy, voy a mencionar los aspectos más relevantes de su currículo, porque me sería imposible en el tiempo impartido dar cuenta de todo lo que ha realizado hasta ahora. Comentarles así que la profesora Rosa Aparicio Gómez es doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca, posee un bachelor's y un máster en Sociología del Boston College de Estados Unidos y también un diploma en Psicología Clínica por la Escuela de Psicología y Psicotecnia de la Universidad Complutense. Actualmente, la doctora Aparicio es investigadora del Instituto Universitario José Ortega y Gasset de Madrid, España, pero la mayor parte de su carrera la desempeñó en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Allí fue profesora de Sociología con el rango de catedrática desde 1994, fue directora del Departamento de Sociología y Trabajo Social de esta universidad y también fundadora y directora del Instituto de Estudios sobre Migraciones, igualmente de Comillas. Asimismo, la profesora Aparicio ha representado a España en el Consejo de Administración del Observatorio Europeo sobre Racismo y Xenofobia y también en la Agencia Europea de Derechos Fundamentales. Es actualmente presidenta del Foro Nacional para la Integración de los Inmigrantes y presidenta del Foro para la Inmigración de la Comunidad de Madrid, entre otros. Terminar diciendo que la profesora Aparicio posee más de un centenar de publicaciones, es miembro de los comités científicos de varias revistas especializadas y en particular ha fundado y dirigido durante 12 años la revista Migraciones. Para nosotros es sin duda un honor poder tener a una invitada como la profesora Aparicio, quien además de contar con una riquísima y admirable trayectoria investigativa, es una fiel colaboradora de la FIUC y una muy apreciada amiga nuestra. Así que, profesora Aparicio, en nombre de la FIUC y en mi nombre propio, quisiera agradecerle en gran manera el tiempo que ha aceptado dedicarnos hoy, pues sabemos muy bien lo ocupada que se encuentra con todos sus proyectos. Y antes de darle la palabra, voy a pedir a todos los participantes cerrar sus micrófonos, así evitamos interferencias. Y nada, vamos a compartir pantalla con su presentación. Profesora, tiene pues la palabra. Ahora sí voy a compartir pantalla. Buenos días a todos y todas. Me alegro de estar aquí con todos ustedes. He visto, mientras hablaba Montserrat, algunas de las personas que están conectadas y he visto que hay amigos y personas conocidas entre ellas. Agradezco su presencia. Por lo demás, pues, Montse, agradezco tu presentación tan halagadora que no sé si responde a toda la realidad que es. Se queda corta. Bueno, lo que tengo que pedirles es excusas porque no me van a poder ver. Debo decir, a pesar de que me he puesto elegante para que me pudieran ver más o menos decentemente, pero desafortunadamente, después de hacer todo tipo de ensayos, no me funciona la cámara.
y para no demorarlos más, optamos por seguir de esta manera. Empieza con el título, no pases todavía. Eso. Bueno, lo primero que quisiera comentar es que quizás este título es un poco amplio y puede crear expectativas sobre lo que voy a decir que no van a responder del todo a lo que pensaban, porque mi experiencia en el uso de las redes sociales, pues evidentemente es limitada. Lo primero que puede hacer pensar a alguien cuando lee redes sociales es lo que todos los sociólogos entendemos normalmente por redes sociales, ¿no? Que son la estructura de conexiones que tenemos en las que estamos integrados los individuos, pues en la vida face to face, es decir, cara a cara, ¿no? En la vida real. Y en segundo lugar es cuando realmente pensamos en que se trata de redes sociales, de redes virtuales. Es verdad que el término sociológico que se refiere a las conexiones y las formas de comunicación, la estructura de esas formas de conexión y comunicación entre los individuos, pues evidentemente es lo que se ha traspasado a las redes sociales virtuales, es decir, que vienen a significar algo parecido, es decir, son aquellas redes que nos comunican a los individuos o que pueden comunicarnos a los individuos entre sí. No es del todo lo mismo porque no es tan fácil encontrar una estructura allí como en las otras, pero sí, se puede, ¿no? Entonces, hoy de lo que vamos a hablar, evidentemente, como ya lo dijo antes Monse, es de las redes sociales en Internet. Y con eso puedes pasar a la siguiente, Monse, gracias. Bueno, ya lo ha dicho antes Monse, cada vez se va extendiendo más el uso de las redes sociales y también en la investigación, aunque todavía mucho menos de lo que pensamos, ¿no? Yo, de hecho, no conozco mucha gente que investigue en las redes sociales. Las redes sociales, evidentemente, ofrecen la posibilidad de investigar con muy distintas finalidades, ¿no? Aquí, en la diapositiva que tienen delante, pues enumero como 3 posibles finalidades que puede tener la investigación en esas redes sociales, ¿no? Uno es el estudio mismo del fenómeno de las redes sociales, que quizá a veces es lo que encontramos más frecuentemente cuando buscamos estudios que tengan relación con estas redes, ¿no? Es decir, el buscar quiénes las utilizan, por qué se utilizan, cómo se utilizan y todo tipo de otros aspectos relacionados con esas redes. Eso muchas veces requiere también unas formas de metodología, ¿no? Que por cierto, bueno, me referiré a eso después. Otra forma es estudiar hechos sociales o psicosociales utilizando las redes sociales, digamos, como el terreno en el que se producen esos hechos sociales. Es decir, lo que se produzca en esas redes sociales, algunas veces se toma como, como si eso pudiera decirnos cuál es el comportamiento de los individuos, incluso en la vida real, ¿no? Entonces, pues podemos estudiar a lo mejor eso, cómo se relacionan entre sí los individuos. No voy a hablar de eso hoy, entonces, pero eso tiene bastantes riesgos, ¿no? Muchas veces, porque evidentemente lo que ocurre en las redes sociales no necesariamente representa lo que ocurre en la vida real, ¿no? Aparte de que introduce un montón de sesgos. Eso puede ser para otro día. Y una tercera finalidad que nos brindan las redes sociales para poder
investigar es su uso para el reclutamiento de muestras, cuando queremos realizar encuestas o queremos realizar estudios cualitativos y reclutar personas para grupos o para entrevistas. Hoy me voy a ceñir a este tercer aspecto, que además es en el que quizá tengo más experiencia porque he realizado diversos estudios que tienen que ver con ese reclutamiento a través de las redes sociales en estudios diversos. Si quieres puedes pasar a la siguiente, Monse, gracias. Muy bien. Lo he utilizado con diversos con diversos fines. En estudios, además, bastante diversos, en el que cumple una distinta función ese reclutamiento. Bueno, entonces, ya entrando en materia que es de la que es esta última, es decir, el uso de las redes sociales. Aquí yo no hablaría de metodología, sino como una estrategia para el reclutamiento de los individuos en estudios, de individuos o de grupos, o etcétera. Lo que nos tenemos que preguntar entonces para este uso es, en primer lugar, ¿por qué utilizar las redes sociales en Internet para reclutar individuos? ¿Es esto mejor que utilizar los sistemas más tradicionales, ¿no? Si ustedes, me imagino que todos tienen experiencia en investigación, pues habrán utilizado otros muchos métodos para hacerlos en la vida, en los estudios normales, ¿no? ¿Por qué entonces utilizar las redes sociales si disponemos de otras metodologías o otras estrategias que nos pueden servir y que a lo mejor en algunos casos nos sirven mejor? Entonces, la segunda pregunta es, ¿cuándo utilizarlas? ¿Es siempre útil utilizar las redes sociales o lo es en determinados casos? Y entonces, ¿de qué redes sociales se trataría entonces y cuáles elegir? Porque según nos dicen, lo he leído en Wikipedia, porque si no, no sé cuántas son, hay como más de 200 llamadas estrictamente redes sociales, aunque redes sociales las hay de muchas clases, ¿no? Redes sociales personales, redes sociales profesionales, redes sociales de grupos, redes sociales que son más para la comunicación interpersonal, redes sociales que son más simplemente de imagen, es decir, que hay muy diversas clasificaciones. Entonces, dependiendo del estudio, también tendríamos que fijarnos en de qué redes sociales vamos a tratar, ¿no? Y elegirlas de acuerdo con nuestro objetivo. Entonces, esa es otra de las cuestiones en las que hay que pensar. Pero luego también, ¿cómo proceder a buscar e identificar a los individuos y grupos que necesitamos reclutar para el estudio que estemos realizando, ¿no? Porque, bueno, no es simplemente inscribirnos en Facebook, por ejemplo, y de ahí, ¿qué hacemos? ¿Cómo los reclutamos, no? Entonces, normalmente tendremos que diseñar una estrategia para hacerlo, y eso pues puede tener sus dificultades. Pero no basta eso. Cuando reclutamos gente por sistemas tradicionales, bueno, o nos dirigimos a ellos personalmente, y ahí si el encuestador o el entrevistador tiene una cierta experiencia ya en aquello, pues muy frecuentemente consigue que el sujeto en cuestión pues se decida a colaborar, ¿no? Muchas veces porque estando cara a cara es mucho más difícil a veces negarse, ¿no?
que cuando lo haces en las redes virtuales. Precisamente una de las cosas que nos permiten las redes virtuales es que tenga un aparente anonimato, ¿no? Es decir, que estamos en contacto con el otro, tenemos pues que tengamos un nombre, no necesariamente su nombre, una serie de características, pero que realmente no estemos en contacto con la persona que está detrás de aquello, ¿no? Entonces eso permite más fácilmente negarse que otros. Entonces, ¿cómo inducir a la gente a participar en un estudio cuando utilizamos las redes sociales para reclutarlos? Bueno, podría responder, supongo, a muchas de estas cuestiones teóricamente, en sentido abstracto, pero creo que es más útil mostrar cómo lo he hecho en unos estudios concretos. Y he elegido dos estudios para mostrarlo, dos estudios que son muy distintos y por tanto la búsqueda en ellos es distinta porque porque tiene requisitos distintos. Uno de los estudios es una investigación que actualmente está terminada, aunque estamos todavía en vías de publicación, pero es un estudio longitudinal que realizamos conjuntamente el profesor Alejandro Portes de la Universidad de Princeton y yo aquí en España, siguiendo el modelo de una investigación que ellos habían realizado en Estados Unidos y que es un estudio longitudinal, es decir, que un estudio longitudinal sobre las segundas generaciones, con eso queremos decir los hijos de los inmigrantes a España, ¿no? Esta es una de las investigaciones. Al ser longitudinal, es una investigación que ha durado a lo largo de 10 años y que, por tanto, como luego explicaré, pues ha llevado a realizar varias encuestas. Y el segundo estudio es un estudio que he realizado, bueno, de hecho he realizado varios estudios sobre los migrantes españoles, pero uno en concreto, un estudio de la situación de los emigrantes españoles en 5 países. Y aquí expongo qué países han sido. Bueno, entonces con ello voy a pasar a contarles lo que hicimos en la investigación longitudinal sobre las segundas generaciones. Bueno, lo primero que hay que comentar es, bueno, ¿qué es un estudio longitudinal? Supongo que la mayoría lo saben, pero para el que no investiga en ciencias sociales, que quizá puede haberlo, pues os explico aquí las posibilidades que existen. Bueno, ¿qué se pretende con un estudio longitudinal? ¿Y en qué consiste? Pues lo primero es que consiste en investigar una población repetidamente en distintos momentos del tiempo. Puede ser pues cada año, a veces puede ser cada mes, depende mucho del objetivo del estudio, ¿no? Y según también el tiempo que dure un estudio de estas clases y el tiempo que dure entre los distintos momentos de investigación, va a ser más fácil o más difícil, lo cual puede ser útil entonces las redes sociales, como ahora veremos. Pretende, por tanto, este estudio capturar los cambios en el tiempo y también, al tener datos de distintos momentos, poder explicar los cambios que han ocurrido. ¿Por qué han ocurrido estos cambios? Porque se pueden relacionar lo que ocurría en un momento con los otros, ¿no? Hay, sin embargo, dos clases de estudios longitudinales, ¿no? Lo que suele llamarse estudios de panel. Y en estos estudios lo que se pretende es hacer un seguimiento de una misma muestra, es decir, son los mismos individuos que se siguen en el tiempo. Y esto es lo importante,
Entonces, esto se les entrevista en distintos momentos, dependiendo, ya digo, del estudio de que se trate. Pero también existen los estudios de cohorte. Por cierto, Monse, me estoy dando cuenta que a lo mejor me pongo a explicar demasiado y puedo tardar mucho. Tenemos media hora, ¿no? Sí, aproximadamente, sí, perfectamente. Aproximadamente. Un poco de retraso, pero bueno, alrededor de una media hora que quede un poco de tiempo para preguntas. Sí, vamos, tú me indicas 5 minutos antes cómo voy, ¿vale? Porque, y luego existen los estudios de cohorte. En estos no, perdona, no se, no se, no se siguen los mismos individuos en el tiempo, pero sí individuos, digamos, que pertenecen al mismo grupo, ¿no? Es decir, si estamos entrevistando, si en la primera muestra hemos entrevistado adolescentes que están hijos de inmigrantes y queremos seguirlos en el tiempo y ver cómo son a los 18 años, a lo mejor no cogemos a estos mismos individuos en un estudio en cohorte, sino que cogemos otros individuos, hijos de inmigrantes que tengan 18 años en el momento en que estamos realizando la muestra. Ahora, claro, según qué tipo de metodología eliges, pues las cosas que puedes hacer con ellas son distintas, ¿no? En los estudios de panel tienen una ventaja porque nos permiten seguir los cambios individuales de los individuos, no solo del grupo, ¿no? Es la diferencia fundamental, pero con lo cual también podemos identificar los factores que contribuyen a ese cambio en el tiempo, ¿no? En los otros no. Sin embargo, estos estudios de panel, que pueden tener ventajas, tienen un serio inconveniente, que es que a medida que se pasa el tiempo y que hay que seguirles, pues cada vez puede ser más difícil localizarles o que estén dispuestos a seguir con el estudio y por tanto puede haber y entre más largo el estudio y más largo el tiempo entre seguimientos, pues mayor puede ser la mortandad de la muestra. Es decir, que vamos perdiendo casos, con lo cual se puede quedar una muestra muy reducida y si no queda reducida, en todo caso, puede ir produciendo sesgos, porque pueden ser unos los que contestan, hay una autoselección ahí, se contestan y otros no contestan y por tanto no va finalmente a representar toda la muestra inicial, ¿no? Este es el principal problema y este es al que nos podemos dirigir con las redes sociales. Es lo que nos va a ayudar entonces a reducir esa mortandad. Con eso puedes pasarlo. Pues, vale. Os explico simplemente, muy brevemente, cuál fue la muestra y cómo fue el estudio ILSEC. Como decía antes, el estudio ILSEC fue un estudio de panel de hijos de inmigrantes en España. Inicialmente solo con hijos de inmigrantes. En el primer seguimiento introdujimos también una muestra de hijos de españoles como punto de comparación. El principal objetivo era ver cómo se producía en el tiempo el proceso de integración de estos hijos de inmigrantes. Y además también, precisamente al ser longitudinal y lo que decía antes, poder relacionar factores, entonces poder incluso señalar los factores que estaban detrás de cómo se producía esa integración en los distintos momentos, ¿no? La primera encuesta, este proyecto se realizó a lo largo de 10 años y la pretensión era seguir o encuestar a estos hijos de inmigrantes en tres momentos bastante claves en su transición como individuos, transición adolescente. El primer momento es cuando tenían en torno a 14 años, es decir, había de 13, de 15, de 12, pero la edad media de los 14. Y
La segunda encuesta ya la hicimos cuando tenía 4 años después, cuando tenían 18 años, es decir, cuando ya tenían que pasar o al mundo del trabajo o a la educación superior, según su selección. Y ya la última encuesta fue en torno a los 22 años, cuando han terminado ya sus estudios superiores, si los han realizado, y han entrado o están entrando en el mundo laboral. Otro momento de transición clave, ¿no? La primera encuesta, en la primera encuesta pretendimos obtener una muestra representativa de los hijos de inmigrantes en las dos ciudades en las que se hizo el estudio, que fue Madrid y Barcelona. Para que fuera representativa la muestra, lo que se hizo fue una muestra, una muestra de los colegios, es decir, una muestra sacada aleatoriamente de todos los colegios de esas dos ciudades, tanto públicos como concertados, no metimos a los privados. Y eso, dentro de los colegios, una vez elegidos, lo que hacíamos era entrevistar a todos los que respondían al criterio por el que habíamos definido hijos de inmigrantes, ¿no? Que eran todos aquellos que tenían o uno o ambos padres de origen extranjero o nacidos en el extranjero, y que ellos mismos habían o nacido aquí o habían sido traídos antes de los 12 años a España. Es decir, que una buena parte de su escolarización se estaba haciendo en España. En la segunda encuesta, ya es lo que se fue a hacer en el 2012, pues entonces ya se trataba entonces de poder localizar a todos aquellos que en la primera encuesta nos habían contestado. Lo que hay que decir para ello es que, evidentemente, para poderlo seguir, en el cuestionario de la encuesta se pedían datos personales, tanto nombre como dirección, como teléfonos, incluso, si no recuerdo mal, pedíamos correo electrónico en aquel momento. En el tercer momento ya pedimos las redes sociales en las que participaban. En el primero no, porque no lo habíamos pensado inicialmente. Pero bueno, evidentemente para poderlo seguir había que tener datos y los teníamos. La mayoría los había puesto. Sí había una parte de la muestra que no los tenía, pero que no incluimos en esos 7.000, porque los directores de los colegios, por cuestión de protección de datos, no permitieron que se pidieran estos datos. Pero fue una minoría. Pero eso puede ser un problema para el seguimiento, ¿sí? Y que puede ser entonces que el uso de las redes sociales sea todavía más importante. Pero en este caso lo teníamos, ¿no? Pasa a la siguiente, si quieres. Entonces, como veis, el primer seguimiento se fue a hacer 4 años después. Y lo que os voy a explicar ahora fue lo que hicimos en el primer seguimiento, aunque en el segundo seguimiento recurrimos a ello nuevamente, incluso más todavía a las redes sociales que en el segundo, porque en el segundo todavía disponíamos de datos. Bueno, ¿cómo realizamos? Obviamente, los chicos a los 14 años, pues muchos de ellos todavía están en la escuela después. Recordemos que la enseñanza en España es obligatoria hasta los 16 años, aunque hay algunos que salen antes, pero abandonan antes, pero en general la mayoría están en los colegios. Entonces, lo primero fue, cuando íbamos a hacer el seguimiento, volver a los colegios en los que habíamos recogido la muestra y pedido aquello. Pero, evidentemente, aquí hay que tener en cuenta que esto es una población que es bastante móvil y, por tanto, bien, cambian de dirección. A lo mejor no es ni siquiera que cambien de ciudad o eso, pero cambian de dirección y ya no van al mismo colegio, porque normalmente tienden a ir a los colegios que están en su propio barrio, ¿no? Con lo cual, una gran cantidad
se nos escapó al ir a los colegios. Pudimos hacer un número de encuestas, luego veré cuántas, pero un gran número se nos escapó. O muchos habían abandonado, habían cambiado, etc. Entonces recurrimos a los datos que teníamos en la encuesta anterior y el primer dato era los teléfonos, ¿no? No las direcciones, porque no se trataba de ir personalmente a cada dirección. Ahí también hay que tener en cuenta los recursos económicos de que se dispone en un estudio. Llamadas telefónicas, pero evidentemente aquí también había muchos problemas. Los teléfonos que nos habrían dado probablemente eran los de sus padres cambiaban de teléfono, o si lo tenían ellos también habían cambiado, y por tanto muchos de esos teléfonos ya no valían. Aparte de eso, muchos no respondían. Y también ocurría que algunos no se negaban a seguir con el estudio. También hay que tener en cuenta que esto se hizo en el periodo de la crisis económica y también había habido bastante retorno de inmigrantes a sus países de origen. Por tanto, había varios inmigrantes que eran imposible localizar porque habían retornado. Entonces, al no conseguirlos por teléfono, todavía nos quedaba muchísimo para poder completar la muestra. Volvimos a los colegios con la idea de pedir a los directores de los colegios o a los profesores que en la medida de lo posible, y si tenían datos, nos dijeran a dónde habían ido estos chicos que no teníamos en la lista. Algo nos pudieron ayudar, pero no demasiado. Incluso también pudimos hablar con varios de los que habían sido compañeros de estos chicos antes, y algunos sí que nos podían también ayudar, pero no tanto. Esas son, digamos, las nuevas pistas que nos dieron. Pero todavía nos faltaba muchísimo de la muestra. No llegábamos ni siquiera a la mitad, bastante menos de la mitad. Menos todavía en Madrid, algo más en Barcelona. Por una razón, pero bueno, no quiero entrar en demasiado detalle porque si no, no voy a avanzar. Sí, eso lo iba a decir, intente Sí, explicarlo, pero sin dar esto todos los detalles. fue entonces lo que normalmente te suelen decir cuando haces un estudio cualitativo, en longitudinal, que hay que ser creativo para buscar estrategias para rastrear a los individuos, ¿no? Y allí fue entonces cuando se nos ocurrió, de hecho se me ocurrió, pues no sé por qué, me vino a la mente, ante otras posibilidades que no existían, barajamos otras posibilidades, en otros países se usan otras posibilidades, mi colega había utilizado otras posibilidades en Estados Unidos, pero que aquí no existían. Entonces fue cuando se me ocurrió utilizar las redes sociales. Pensando, eso sí, evidentemente, en aquel momento, en que se trataba de jóvenes, adolescentes, que lo que se decía en general es que los jóvenes pasan una gran parte de su tiempo en las redes sociales y que por tanto era muy probable que estos estuvieran presentes en las redes sociales, ¿no? Es decir, que también allí hay que pensar en quiénes. Es útil en este caso usar las redes sociales. Si voy a hacer un estudio sobre personas de más de 80 años, pues es probable que no las encuentre en las redes sociales. Quiero decir que hay que pensarlo, cuándo es útil y cuándo no. También hay que pensar qué redes utilizar. Sondeamos un poco en ese momento, no había tantas, y vimos que en ese momento Facebook, actualmente probablemente no lo sería tanto, Facebook era la que más, y en Madrid otra red que es Twenty, que ya no existe, de hecho, pero que los adolescentes, especialmente de Madrid, era la que utilizaban. Ahora, entonces empezamos a buscar en eso, pero eso requiere toda una serie de procesos, ¿no? Porque no basta con decir, bueno, voy a utilizarlos y voy a ello.
Aquí teníamos una facilidad que no tenemos en otros estudios y que no teníamos en el otro que les iba a explicar. Es decir, que aquí sabíamos a quién buscábamos, teníamos los nombres. Ahora, eso tiene una serie de problemas también, porque muchas veces los jóvenes y los mayores también no se ponen con su nombre en las redes sociales, sino muchas veces con apodos, ¿no? Pero también para animarlos a hacerlos había que informar sobre el estudio, etc. Entonces construimos un blog de la investigación con la información sobre él, y ese blog iba a tener también otras funcionalidades también, ¿no? Que ahora les cuento. Bueno, pues ¿cómo los buscamos? Buscamos por nombre. Una vez contactados se les envió mensaje de bienvenida, porque primero hay que inducirles a que se hagan amigos, ¿no? Entonces, cuando se hacían amigos, ya podías iniciar la interacción con ellos, se les escribía, se les mandaba el enlace al cuestionario y se les ofrecía también ayuda para rellenarlo. En eso, el equipo de campo tiene que ser muy activo en estas cosas, ¿no? Pero luego también se les estimulaba de diversas maneras. Y ahora en la próxima diapositiva les explico cómo. Entonces, bueno, pues esto luego llevaba o no llevaba a una respuesta que muchas veces era asistida por el equipo de campo, o a través del teléfono o a través del chat. Y pasa a la siguiente, a ver si voy más deprisa. La siguiente. ¿Cómo buscábamos? Bueno, es un poco lo que he relatado antes, pero mostrado aquí de manera quizá más clara. Búsqueda por nombre u otro. Hay que tener en cuenta que cuando ya consigues unos cuantos, y como estos eran chavales que que podían estar relacionados entre sí porque eran compañeros de colegio, de clase, pues muchas veces otros muchos también están como amigos con ellos. Entonces ahí puedes ver los nombres o los apodos y luego buscar. Es decir, que una vez que encuentras unos, eso mismo te empieza a ayudar a encontrar otros, ¿no? Se les enviaba un mensaje de invitación. Si se aceptaba, que muchas veces podía llevar a rechazo. Me falta la flecha aquí. La hice, pero fue de lo que se me borró. Entonces ya se les daba información sobre el proyecto. Como si había hecho un blog, se les enlazaba al blog donde había toda clase de información sobre el proyecto. Y luego, una vez que ya se les había mandado esta información y que parecía que estaban de acuerdo, se les enviaba el enlace. Muchas veces se comunicaba con ellos por teléfono o por el chat o por esto. Y ya se respondía al cuestionario. Una vez que respondían al cuestionario, se les invitaba a unirse al equipo de campo. ¿Cuál era el objetivo de esto? El que ellos se convirtieran en colaboradores en buscar a otros compañeros. Porque ya nos podían indicar, había los apodos, las cosas más extrañas que se pueden imaginar. En este momento no los recuerdo, pero si se los digo serían imposibles de imaginar. Los únicos que nos podían ayudar a localizar a aquellos eran los propios compañeros, ¿no? Entonces, de alguna manera, les invitabas a aquello, cosa que también tenía su utilidad. Pasa lo siguiente, voy más rápido. Bueno, aquí dale a todos varias veces, hay como 6 y así ya lo vemos más rápido. Uy, está en inglés, lo siento, pero todos entienden inglés, entonces, ¿ves? Esto se me borró. Bueno, obstáculos. El uso de los apodos era una de las dificultades para encontrar. Muchos individuos, y eso ocurre mucho, sobre todo con los latinoamericanos, porque ya saben que entre los latinoamericanos apellidos no son tantos, ¿no? Y las combinaciones muchas veces son las mismas y los nombres muchas veces son los mismos, con lo cual no era fácil muchas veces hasta encontrar
el que era de a lo mejor 10 opciones o 10 personas con el mismo nombre, era difícil, ¿no? Esto en cuanto a localizarlos, pero uno de los problemas también es que las redes sociales tienen sus sistemas para evitar tipos de intervenciones que no sean pues la comunicación directa entre los individuos, entre gente que se conoce o gente que busca algo. Entonces, claro, cuando empiezas a mandar un montón de invitaciones a gente, enseguida reaccionan las redes y te bloquean. Ujú. Y ya, aparte de eso, también luego cada vez se hace más sofisticado esto y tienen sistemas también para asegurar que tú conoces al individuo que estás buscando o cosas así, ¿no? Entonces, sortear estos sistemas tiene su dificultad. Hay gente que dice que lo que uno podría hacer es que pedir a los gestores de estas plataformas, de estas redes sociales, autorización para hacer este tipo de uso de las redes. Pero también te lo pueden negar, ¿no? Entonces esto suele ser bastante complicado. Yo debo decir que nunca lo he hecho y que más bien buscamos métodos o estrategias para sortearlas, ¿no? Eh, lo cual tiene su complicación, pero se puede, ¿no? Había veces que nos podían bloquear por un mes, pero buscabas otra manera de poder seguir, ¿no? Por supuesto, también puede haber rechazos, pero eso lo puede haber con los métodos tradicionales también. Uno de los problemas más grandes es la desconfianza, ¿no? O la falta de interés. La desconfianza, ¿no? Los chicos jóvenes, pero también los mayores, desconfiamos de cualquier tipo de propuestas de estas, en parte porque no sabemos bien de dónde vienen, a qué vienen, etcétera, ¿no? Y luego el hecho de que muchas veces la gente no responde inmediatamente. Entonces, eso también significa que tienes que estar constantemente insistiendo. Pasa a la siguiente, es que ya estoy yendo más rápido. Sí. Bueno, ¿cómo sortear? Sí, sí, es que es de otro color. Es de otro. Uno de los problemas, como decía, es el de motivar y generar confianza, ¿no? Porque claro, si consigues eso, entonces ya consigues que no te rechacen. Bueno, una de las cosas en todos los estudios, pero también con el sistema tradicional, se trata de ofrecer alguna clase de incentivo material. En este caso ofrecimos uno que era bastante goloso, ¿no? Se trataba de participar, quien contestaba el cuestionario participaba en un sorteo en el que se sorteaban 6 premios de 500 euros, que para un adolescente eso tiene que ser muy goloso, ¿no? Ahora, otra cosa importante es proporcionar información. Y aquí es donde jugaba un papel importante el blog, ¿no? Por tanto, buscar en las redes sociales significa también apoyarse en otros medios para poder luego, para que sea útil la búsqueda y nos dé una respuesta, ¿no? Yo sé que hay otros estudios en que han utilizado, por ejemplo, YouTube también, presentar un vídeo, ¿no? Con esto, y eso a lo mejor puede ser más útil. En ese momento todavía no manejábamos eso, lo que hicimos fue el blog, ¿no? Animar a la participación, evidentemente, subrayando el interés que puede tener para el sujeto, es decir, lo que esto le va a poder aportar después los resultados, ¿no? Una de las cosas muy importantes que hicimos fue lo de integrar a los sujetos como colaboradores en el proyecto. Es lo que decía antes de esto. ¿Y cómo lo hacíamos? Bueno, por un lado, haciendo que se inscribieran y participaran en el blog. Ellos podían hacer post, incluso meter cosas sobre sus intereses. Había uno, por ejemplo, que era bailarín y metió fotos de algunas de sus exhibiciones. Otro este era chino, tocaba el violín, pues también metió.
y tendían a meterlos, aquellos que hacían cosas, tendían a participar. Pero eso también los llevaba a participar, a colaborar en el estudio. Hicimos otra cosa también que era como originalmente estos chicos habían venido de unos colegios, entonces hicimos como una especie de concurso entre colegios y animando a los chicos que participaban a que nos ayudaran a conseguir que todos los chicos de su colegio estuvieran, ¿no? Es decir, buscar cosas de este estilo que los hagan sentir partícipes del proyecto, ¿no? Por supuesto, proporcionar casos para comunicarse con el equipo del proyecto. Eso lo tenía en cuanto, antes hemos visto que se les ayudaba por teléfono, etc. Se les permitía compartir intereses. Y otra de las cosas muy importantes es interactuar de forma continuada con los sujetos. Pero también iba a añadir a esto, es evidente que si tienes el blog y los chicos que van contestando se van inscribiendo también en el blog, van apareciendo en el blog. Y por tanto, otros chicos a los que invitas van viendo que, o muchos de sus compañeros, o muchos otros chicos participan. Y eso los anima también, ¿no?, a participar. Siguiente. Bueno, ¿cuál fue el resultado? Pues aquí lo ven claramente. De las entrevistas en colegio, en las entrevistas en colegio solo obtuvimos en total el 31% de las encuestas en esta segunda tanda. Telefónicamente, muchísimas menos. Esto fue bastante poco, aunque varían entre Madrid y Barcelona. Pistas del personal, como veis, algunos sí que dieron resultado, pero muy poco, 9%. Y realmente el grueso de lo que conseguimos, de las encuestas que conseguimos, fue a través de las redes sociales. Debo decir que al final de esto, gracias a las redes sociales, pudimos conseguir que recuperáramos más del 76% de la muestra, cosa que es muy alto para los estudios de seguimiento. Fíjense en cuánto nos habríamos quedado si no hubiéramos utilizado las redes sociales, ¿no? Pasa al siguiente. Bueno, esto mismo es lo que se ve aquí, que se ve muy claro cómo sube en cuanto utilizas las redes sociales. Y pasa al siguiente. Bueno, ¿qué podemos decir como resultados de esto? Bueno, una de las cosas claras es que aumentó de forma dramática el número de personas que respondieron. El uso de estas redes sociales hicieron que estos mismos se convirtieran en una fuente de información sobre las actividades de los chicos, porque evidentemente si podemos entrar en sus páginas ya podemos ver con quiénes se relacionan, qué cosas les interesan, qué hacen, etcétera. Entonces podría llevarnos a otro estudio, ¿no?, casi, de cómo funcionan los chicos en Internet. Creó un fenómeno social emergente, es decir, que fue creando cada vez más una intercomunicación, podríamos decir, entre los miembros del proyecto y los encuestados y entre los encuestados entre sí. Es decir, que eso de por sí creó su propia red, ¿no?, lo cual fue muy interesante. Y evidentemente hizo que una buena parte de los encuestados se sintieran partícipes en el proyecto, ¿no?, una parte de ese proyecto. Pasa al siguiente. Bueno, estas las puedes pasar rápidamente, son simplemente muestras de los blogs, que podéis ver al lado a los chicos. Hemos borrado los nombres, evidentemente, había información, luego se va uno comunicando con ellos. Es importante en el blog mantenerlo activo, no solo poner una información al principio, sino ir poniendo informaciones de cómo va el estudio, de todo eso, quiénes son, el equipo, etcétera, ¿no? Sigue.
¿Cuánto tiempo me queda? Nada. De hecho, nada, pero bueno, como hemos empezado con retraso, yo diría que sí lo puede explicar Me das realmente 5 minutos, muy vale, sí. rápidamente, porque veo que la gente se está desconectando, los que tienen otras ocupaciones, y estaría bien que nos quedaran unos Bueno, minutos para este preguntas. estudio, de todas maneras, luego vas a pasar esto, ¿no? Y está más o menos explicado aquí. Este estudio consistía, durante la crisis económica en España, muchos españoles emigraron en busca de trabajo fuera. El gobierno se preocupó por esto, además porque se pensaba que quienes estaban emigrando eran gente más joven, gente con mucha formación, etcétera. Entonces dijeron, se nos está yendo la inteligencia, ¿no? Y entonces quisieron hacer un estudio para conocer cuál era realmente el perfil de esos inmigrados, cuál era su situación en el destino y sobre todo estaban interesados en saber si mantenían contacto con España y si pensaban regresar en algún momento. Este estudio se planteó entonces como una encuesta a hacer en 5 países seleccionados porque eran los países que sabíamos a donde se dirigían la mayor parte de los jóvenes. No todos, pero había que elegir uno en Latinoamérica y algunos lo elegimos por conveniencia. Fueron Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Chile. Elegimos este por conveniencia porque sí había bastantes, pero había otros quizá mejor. Y Emiratos Árabes, yo diría que fue un poco por capricho de algunos de los que nos pidió el estudio. Pero bueno, pero también hay bastante migración y muy distinta la que va a los Emiratos Árabes. ¿Qué problemas planteaba esto? Primero, un estudio distante, con un presupuesto muy bajo. ¿Cómo haces, cómo pasas la encuesta? Pues evidentemente no puedes hacerlo en papel, ni puedes llevarla allí, ni hacer que la hagan encuestadores, ni todo esto, 5 países. Hay que buscar otra solución. Pero más difícil todavía, cómo identificar y acceder a los emigrados españoles, dado que no podíamos contar con registros de las personas inmigradas. Existe en España lo que llaman el PERE, que es el padrón uh, de, sí, de españoles residentes en el extranjero. Pero hicimos una solicitud al INE, que es quien lo tiene, de que nos hicieran una muestra, pero por cuestión de protección de datos no fue posible, por tanto no contábamos con ningún registro, ¿no? Los consulados, hay otro registro de consulados, pero un registro que es muy incompleto, por otra parte, en buena parte también porque los que recién emigran y que emigran sin saber si se van a quedar, no tienden a registrarse en los consulados hasta cuando ya necesitan algún tipo de papel o algún tipo de documento, ¿no? Entonces, la mayoría no se registra. Por tanto, no contábamos con nada. Eso. La primera cuestión era fácil de resolver. Un cuestionario online a través de una de las plataformas existentes. Eso ya sabéis y muchos los habrán utilizado. Incluso tienen la ventaja de que podemos seguir los datos a medida que se van produciendo e incluso obtener resultados de primeros resultados así rápidamente, ¿no? Lo más difícil entonces era la identificación de la muestra por la falta de registros. Evidentemente, dado que no reponíamos los registros, no podíamos pensar en hacer una muestra representativa, lo cual nos hizo optar por una muestra de conveniencia, es decir, lo que pudiéramos obtener, de acuerdo con lo que pudiéramos hacer, ¿no? Claro que eso significa renuncias, eso está claro. Ya se renuncia a la posibilidad de generalizar los resultados, aunque luego resulta que son mucho más generalizables de lo que pensamos, pero a priori y estadísticamente no lo serían. Pasa a la siguiente. Bueno, entonces, ¿qué decidimos? Esta es una cosa que debo decir. Normalmente, y lo han visto en el otro estudio también, cuando se utilizan las redes sociales para reclutar una muestra o sujetos de una muestra, pues normalmente no se usa como único recurso, se combina con otros recursos.
Entonces, esto hicimos también aquí. Uh, Uno de los recursos fue solicitar a los consulados que enviaran una carta. Esto dio muy poco resultado. Solo uno de los consulados realmente lo hizo, que fue el de Chile, y de hecho ahí sí tuvimos bastante respuesta, tantos que nos duplicó el tamaño de la muestra, pero en los demás sitios no tuvo prácticamente respuesta. Otra cuestión que hicimos, también con un éxito limitado, fue intentar contactar con todo tipo de entidades que tuvieran relación con la inmigración, ¿no? Las casas de España, los centros regionales, las capellanías. Ahora, lo hicimos, aunque realmente con poca expectativa, por una razón, porque casi todas esas entidades están relacionadas con la inmigración española, pero con la inmigración anterior a la inmigración de esos años, que ya es una inmigración joven, que va con otros propósitos, etcétera. Entonces, nos pusimos en contacto, les solicitamos que dieran la información, que la difundieran, etcétera, pero aquí el resultado fue bastante limitado. Lo único que nos quedaba entonces era la búsqueda. Sí, bueno, hay una pregunta ahí de Chile, luego la contestamos. Búsqueda y contacto a través de las redes sociales. Aquí sí que se hizo imprescindible, ¿no? Ahora, con una dificultad añadida a la que tenía el estudio anterior. Esa dificultad añadida es que evidentemente no sabíamos de antemano quiénes estábamos buscando, las personas que estábamos buscando. Entonces aquí era buscar un poco a ciegas. Y entonces esto es muy distinto, ¿no? Bien, ¿qué paso seguimos? Lo pongo, evidentemente, seleccionar las redes. Esto es importante que tenerlo en cuenta. Evidentemente consultamos con personas qué redes pueden ser las más utilizadas. Evidentemente no vas a hacerlo en todas, utilizas unas fundamentalmente. Utilizamos al final Facebook y LinkedIn, pero enterarnos de cuáles pueden utilizar es importante antes de decidir. Decidimos esas dos redes sociales, pero también en Internet muchas veces se constituyen comunidades, ¿no? Que aparecen con distintos nombres, etc. Entonces también buscamos esas comunidades fuera de las propias redes sociales que de alguna manera están gestionadas por grandes empresas, etc. ¿no? El siguiente paso es preparar qué mensajes. No, pero antes de eso tienes tú que abrirte un perfil en esas redes sociales, porque el envío de la invitación tiene que ser a partir de tu perfil. Entonces, tienes que crear tu perfil con una información suficiente. Ahí no puedes poner tanta información. Por tanto, por eso también hicimos un blog donde ya puedes poner más información, como el que hicimos para el otro estudio, ¿no? Hay que preparar los mensajes, etcétera. Y entonces ya empezamos a buscar. Claro, aquí no podíamos buscar individuos porque no tenemos nombres. Buscábamos grupos, grupos que pudieran darnos idea de alguna asociación con la inmigración española, ¿no? Y los hay, ¿no? Pues españoles en Londres o españoles en el barrio no sé cuántos de esta ciudad de Alemania. Y hay cantidad de grupos de estos. Luego también hay grupos profesionales, ingenieros en Alemania, científicos, esto. Hay asociaciones ya más constituidas, ¿no? Y también se pueden buscar estas. Entonces, hay que ver cómo se buscan, ¿no? Ya digo, es mucho más difícil aquí buscar por personas, casi imposible. Eso sí, una vez que ya contactas unos grupos, entonces ya sí, a lo mejor te pueden decir de personas y entonces ya te puedes dirigir a esas personas, porque lo que uno pide no es solo al grupo que lo difunda en el grupo, sino que también te ayude a difundirlo. El procedimiento luego es muy parecido al otro, entonces es excepto que es al grupo. El envío del mensaje al grupo solicitando que te acepten colgar algo en su tablón, la información sobre aquello para sus miembros,
con el enlace de la encuesta para que pudieran responderla directamente, incluso sin ponerse en contacto con nosotros si no querían, ¿no? Y etcétera. Pasa a la siguiente. La siguiente no llegué porque ya te conté el problema que tuve. Bueno, al final, ¿qué les cuento? Tuvimos un éxito rotundo ahí. Pudimos completar la muestra. Casi el 90% de la muestra es la obtenida a través de las redes sociales. Eso sí, significa que con bastante trabajo, ¿no? En esta última diapositiva intento resumir algunas cosas que puede ser importante considerar, ¿no? Cuando hace uno este tipo de trabajo, porque sí consume bastante esfuerzo, ¿no? Ahora, suele tener un rendimiento, como ya han podido ver, ¿no? Una de las ventajas, evidentemente, es que son de uso libre y gratuito. Uno las puede utilizar sin gasto y para muchos proyectos en los que normalmente vamos con presupuestos bastante limitados, pues esto es muy útil. Pero también significa que la gente se puede inscribir en ellos de manera libre y gratuita y, por tanto, que casi todo el mundo o mucha gente está en las redes sociales, ¿no? Eso sí, tienen una limitación. Pueden introducir sesgos demográficos porque evidentemente no toda la población tiene acceso a Internet y habrá más unas poblaciones que lo tengan más que otras. Bueno, evidentemente es el único medio que realmente te permite alcanzar poblaciones más allá de las propias fronteras si tú estás haciendo el estudio desde una determinada localización. Ahora, también es verdad que no en todos los países se tiene el mismo acceso a Internet. Y les puedo contar, por ejemplo, ha estado haciendo últimamente, estas semanas, un estudio de los jóvenes en países del Caribe y, por ejemplo, en Haití el cuestionario iba online. No, la búsqueda no ha sido por Internet, pero el cuestionario iba online. Y fue casi imposible que lo contestaran porque tienen muy limitado el acceso a Internet, solo ciertas horas, etcétera. Entonces, ha causado unos problemas muy grandes. En Cuba, lo mismo, ¿no? Entonces, al final en Haití hubo que hacerlo en papel, ¿no? Y luego que lo metieran, por ejemplo. Es decir, que hay que considerar estas cosas. Son relativamente fáciles de utilizar, aunque sí hay que tener una cierta imaginación y cierta facilidad de moverse en ellas, ¿no? Lo que sí es importante es que requieres un cierto conocimiento de las redes sociales que utilizan los grupos y las personas a quien va dirigido el estudio y en ese sentido también lo que decía antes, cierta imaginación para poder pensar cómo se pueden representar eso, por ejemplo, los grupos que tienen que ver con la inmigración española, ¿no? ¿Qué palabras claves poner para buscarlos, por ejemplo, ¿no? Y eso requiere cierta imaginación, ¿no? Eso sí, dan lugar a una rápida difusión de la información y esto es muy importante, aunque es verdad que requieren mucho tiempo, es decir, porque lo que decía antes, a veces hay que repetir varias veces la invitación hasta que finalmente te contestan, todo eso, entonces pueden requerir mucha inversión de tiempo, eh, sin embargo, para los resultados que obtienen, ¿no? Y luego lo que decíamos antes y lo que nos han permitido estos en ambos estudios, permiten una comunicación en ambas direcciones y una mayor implicación de los resultados. Y una última cuestión respecto al estudio anterior. Faltaba la última diapositiva en la que evidentemente lo que iba a decir es que para muchas cosas habíamos utilizado los mismos mecanismos que para el estudio anterior, por ejemplo, para crear confianza, etcétera, ¿no? La añadiré antes de que la añadas allí. Y bueno, yo creo que con esto termino y gracias por escucharme tanto tiempo.